quise estudiar medicina para saber cómo funcionaba el cuerpo. Más que cualquier otra cosa, más que, vamos a decir, que es lo común. Y también aquí probablemente me ponga el mundo alrededor del cuello. Todo el mundo dice para ayudar a la humanidad, sí, pero yo quería saber. Lo que yo quería era saber cómo funcionaba adentro, lo más pequeño. Probablemente no pueda yo señalar un evento que pudiera yo aislar como detonante, pero en algún momento tuve un libro de biología en el que hablaba de todos los procesos químicos que se dan dentro de la célula. Yo creo que eso era un libro en inglés que alguien nos regaló a la familia, porque yo nunca vine. Ya durante en la preparatoria nos daban tours para venir a la escuela de medicina. Nunca vine aquí, nunca vi un cadáver, no sabía yo nada de eso. Probablemente fue entonces ver ese libro. Yo estaba en la preparatoria, lo tenía, lo revisaba, me gustaba. Yo quería saber más. ¿Cómo fue tu primer contacto con un cuerpo? Aquí en el anfiteatro, en el antiguo, está acá atrás, en la clase de anatomía, la primera clase de anatomía donde nos dieron el encuadre, que se llama, el cadáver estaba cubierto con un campo azul y el maestro de la clase de disección, el doctor Guzmán, de grata memoria, el doctor Guzmán nos recibió, nos dijo cómo iba a estar el encuadre, pero el cadáver estaba tapado todo el tiempo, hasta el final, ya que dijo, pónganse la bata, acérquense, voy a descubrir el cadáver, con todo respeto se van a acercar a él. Y desde ese primer día, sí, lo vi como un maestro sin vida al cadáver. Se nos instiló el respeto absoluto por los cadáveres. De hecho, tuvimos otro maestro que al terminar la disección decía, agradézcanle a este humano la enseñanza. Ese fue mi primer contacto. Y lo primero que nos dijo el doctor es que tener absoluto respeto. No había celulares en aquel tiempo, no había cámaras, pero sí nos dijo, aquí está prohibido tener cámaras, los cadáveres se respetan. Esa es mi primera memoria. No todas las culturas tenían a los cadáveres como tabú. Por ejemplo, los griegos. Varios filósofos trataban de explicar cómo funcionaba el cuerpo. Y unos decían, no, es que adentro hay un aire que empuja todo. Y todos tenían diferentes teorías, hasta que uno de ellos dijo, ¿quieren saber cómo funciona? En este caso era un chivo. ¿Quieren saber cómo funciona el chivo? Pues abran al chivo. Entonces agarró el chivo y lo abrió enfrente de ellos. ¿Quieren saber cómo funciona el chivo? Vamos a abrir el chivo. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué hay adentro y de allí podemos sacarnos otro razonamiento. Fue en Grecia. No mencionan si había muchos tabús, pero definitivamente los griegos buscaban el conocimiento vorazmente. Grecia en aquel entonces no veía el cuerpo como vamos a decir, una habitación sagrada, que nuestra cultura lo tiene como tal. En nuestra cultura, probablemente ya hablando de la tradición judeocristiana, el cuerpo se menciona como un templo. Por lo tanto, durante mucho tiempo, no se diga, esto es historia general, no se permitía hacer disecciones. Y los primeros disectores, los primeros anatomistas tenían que robarse los cadáveres y hacer las disecciones en sus casas, bajo techo, so pena de muerte. Porque las instituciones religiosas, y en este caso las civiles, prohibían la disección de un cuerpo humano porque era un pecado. Entonces estoy hablando de que hasta probablemente 1780 fueron las primeras escuelas de medicina en donde se permitió una disección científica sin que estuviera penada. Entonces,
esta tradición se mantuvo en el que el cuerpo era intocable. Una vez que moría no lo podías destruir porque entonces no te ganabas el más allá. Y estudiar un cuerpo significaba abrirlo, quitarle los órganos, buscarlo, y eso lo desecraba, vamos a decir. Ya no permitía que te fueras al más allá. Eso perdura todavía. Hay gente que te pregunta cómo es posible que estés con un cuerpo, pero que no le pasa nada al cuerpo cuando lo abres. Pues realmente es un cuerpo, ¿no? Ya no le pasa más. No te lo preguntan como con temor a que probablemente digas eso no existe, pero sí tienen siempre tienen la distancia hacia un cadáver. Siempre que una persona no médica se acerca a un lugar donde sabe que hay muertos, hasta el semblante cambia. Lo comento porque yo también trabajé en el CEMEFO. Yo tengo estudios en medicina forense, ciencias forenses, y las personas se acercaban. En el momento en que entraban al terreno del CEMEFO, su semblante cambia. Así como cuando se acercan a un cementerio. El semblante, probablemente la conducta se torna más seria, dejan de hacer bromas, el entrecejo se frunce, hablan bajito. Lo toman como si fuera una liturgia, más o menos. Como que si sienten que delante de un cadáver hay que adoptar cierta actitud. La corificación es parte de un proceso en el que los tejidos adquieren la consistencia del cuero. Es un término de medicina forense, corificación. Y esto es debido a que las sustancias en las que se sumergen para que se conserven los tejidos los modifican. Entonces, el tener un cadáver aquí requiere de un proceso de mantenimiento. Al sumergirlo en estas sustancias, poco a poco estos tejidos se van haciendo de diferente consistencia que la piel normal. Naturalmente, los jóvenes, cuando vienen a las disecciones, no tienen un cadáver. Aunque todas las estructuras están conservadas, naturalmente los tejidos empiezan a cambiar su consistencia, su forma, pero los tejidos ahí están. Los jóvenes, para venir a la disección, tienen que estudiar previamente el tema y lo hacen en enciclopedias. Y las enciclopedias tienen disecciones en cadáveres frescos, con los elementos a veces pintados. Por ejemplo, las arterias las pintan rojas, las venas las pintan azules, los músculos los pintan rojos. Y cuando vienen aquí, todos esperamos ver el cadáver igual, pero no. Todo se ve del mismo color porque los tejidos en el cuerpo humano no tienen color. No están las diferencias que hay en los libros. Entonces eso sí es un choque que el alumno realmente no espera. Y es una queja natural, ¿no? O sea, yo lo veo así en la enciclopedia y llego aquí, todo se ve igual, sobre todo en los exámenes. A la hora de hacer exámenes, sí, el maestro les pregunta, ¿qué es esto? Y pues ellos a veces dicen, pues yo veo todos los pellejos iguales. Eso probablemente sería la gran diferencia. Estas sustancias que fijan a los tejidos, ese proceso se llama fijación. El proceso de fijación se hace con sustancias derivadas del petróleo que, número uno, matan a las bacterias, que sería lo que nos representaría peligro para nuestra salud. Estas sustancias matan a las bacterias. Número dos, detienen el proceso de putrefacción en los tejidos. Entonces realmente el cadáver detiene su proceso de decaimiento. Por lo tanto, no representa para nosotros un riesgo de salud debido a que, uno, ya no hay bacterias, virus, parásitos, porque esta sustancia los mata. Y en segundo lugar, porque la putrefacción no se lleva a cabo. Probablemente el estar respirando los vapores pueda producir dolor de cabeza, pero realmente no. El tiempo en que ellos están expuestos y la concentración a la que estas sustancias se usan evita que haya un daño a la salud. No conozco los criterios de la Academia de Anatomía, pero
Probablemente esté yo de acuerdo con alguno de esos criterios en el que definitivamente sí hay algunas estructuras que el alumno sí tiene que ver. En estos cadáveres probablemente cueste un poco de trabajo y definitivamente tiene mucho que ver el que el maestro sí, por la práctica que tiene, sí identifique bien las estructuras y el alumno, como es nuevo, no. Probablemente, y es mi opinión personal, los maestros nos aferramos a lo que nos enseñaron. Es algo muy natural. Nadie quiere que le digas que lo que él aprendió o la manera en que lo aprendió ya no es vigente. Yo sé que muchas universidades, y yo lo he visto, yo visité universidades americanas de última generación, ya no usan cadáveres. Ellos usan simuladores, usan cadáveres plastinados y no usan cadáveres humanos. En todo caso, cuando van a hacer una práctica en la que requieren la presencia de un cadáver, van al hospital, a los hospitales, pero ya en la universidad no se tienen cadáveres. Tremendous cut. Yo trabajé en el CEMEFO de Ciudad Juárez, que es del gobierno del estado, por invitación de uno de los docentes de aquí de la universidad. Y fue uno de los momentos más difíciles de aquí de Juárez, porque en ese tiempo había pues hechos muy violentos en el que había una gran cantidad de muertes. Y naturalmente allí en el CEMEFO teníamos que determinar el tipo de muerte. Mi trabajo era precisamente presenciar la necrocirugía, que es el término adecuado, y teníamos que describir cada lesión que tenía el cadáver para determinar un mecanismo de muerte. Nuestro trabajo era determinar el mecanismo de muerte. Entonces la experiencia fue pues abrumadora, no en cuanto a la presencia de cadáveres, porque pues ya la tenía, pero a la carga de trabajo que existió. Había muchos cadáveres y debo admitir que cuando yo salí del CEMEFO, cuando terminó mi contrato, hubo más. No me tocó lo peor, me tocó el inicio de la racha, vamos a decir, pero si se me permite decirlo, yo llevaba a mis alumnos de aquí de la universidad, daba yo la clase de histología y de patología. Entonces aprovechaba yo, con el debido permiso de las autoridades del CEMEFO, los llevaba yo a ver cadáveres, vamos a decir, frescos. Entonces fue una enseñanza increíble porque muchas veces los cadáveres estaban todavía calientes. Y eso es una oportunidad única porque no era una cirugía en la que el alumno a veces no se puede ni asomar. Era una necrocirugía en donde yo permitía que los alumnos, después del evento necroquirúrgico, después de hacer nuestro trabajo, permitíamos que el alumno se acercara, tocara, sintiera, viera los órganos. Y los comentarios de los alumnos eran: yo no sabía que el hígado era así, yo nunca había visto un estómago, está caliente todavía. Veían la vejiga, veían el intestino, veían los pulmones y decían: es que esto no se parece en nada a los cadáveres que tenemos. Por supuesto que no. Los cadáveres que tenemos allá están conservados, estos están relativamente frescos. Y para mí, yo creo que una de las mayores experiencias fue
pues ver lo peor que se le puede hacer a una persona. Eso fue, vamos a decir, la mala experiencia. Y la buena experiencia fue toda la enseñanza que le pudimos dar a los jóvenes que no le podíamos dar aquí. Ahorita doy otra clase aquí en medicina que se llama medicina legal. Antes se llamaba medicina forense. El enfoque es un poquito diferente, pero entre estos temas de medicina legal que manejamos ahora, vemos heridas por arma de fuego, las revisamos y pues no soy experto, pero vi tantas, ¿sí? Que tengo fotografías que puedo mostrar a los alumnos. Durante mi estancia en el CEMEFO me tocaron casos de torturas que no venían en los libros de texto. Yo me pego mucho a los libros de texto. Nos tocó ver torturas no descritas. Ustedes mismos se dieron cuenta que hubo los famosos entambados. No voy a ser muy gráfico, pero pues era un tambo de 200 litros llenos de cemento en el que metían el cadáver allí y luego le vertían el concreto, se solidificaba. Yo creo que esas han sido las necrocirugías más impresionantes que me han tocado. Que llegara el tambo de 200 litros lleno de concreto, lo tenían que bajar de un camión con una grúa. O sea, un tambo de 200 litros lleno de concreto pesa, ¿qué? 1 tonelada probablemente. Entonces teníamos con una herramienta que cortar el tambo y luego con un cincel neumático romper el concreto para sacar el cadáver. El fin era demostrar la sevicia, es una palabra, es un término legal, sevicia, es una crueldad extrema. El fin era demostrarles a los enemigos la sevicia. Entonces el cadáver por lo general venía de 1 o 2 días máximo, lo hacían así y lo ponían en la vía pública para que los encontraran. Entonces realmente pues eran cadáveres, repito, de muy poco tiempo de muerte. Venían muy maltratados con unas torturas indescriptibles, diseñadas para causar dolor y muerte lenta. Eran torturas refinadas, las había. Había un cadáver que tenía mordidas y faltaban partes del tejido. Faltaban partes del tejido arrancadas a mordidas. Los pezones, orejas, para generar dolor. Todas las partes de las manos son muy sensibles. Cortes de dedos. Las espinas, pero las de maguey. Las espinas de maguey miden 4 centímetros de largo. Son cónicas y las meten debajo de las uñas. Aquí en lo que llamamos el lecho ungueal. Todos nos hemos golpeado y con la uña se puede llegar a doblar y sentimos un dolor terrible, ¿no? Imagínense, venían con las espinas de maguey dentro de las uñas. Torturas extremadamente dolorosas. Asfixiados en agua. Y pues métodos realmente que no vienen en los libros, teníamos que describirlos nosotros porque eran métodos nuevos. Ligaduras en los genitales de los hombres, ¿sí? Ligaduras alrededor del escroto con los cinturones de esos de que se les jala y se van cerrando, y pues muy gráficas, porque eso es el fin, demostrar el poder que se tiene, ¿no?, para amedrentar. Sin embargo, no es lo peor que he visto. Lo peor que he visto, y que cuando toco ese tema en clase, porque lo tocamos, es el abuso infantil, el infanticidio. Me hace llorar. Cuando doy la clase, cuando hablo de eso, me hace llorar. Cuando hacíamos las necrocirugías de niños abusados, golpeados, me cuesta trabajo.
hablar de ello. Se me traba la voz. Ahorita se me traba la voz de hablar de ello. A lo mejor hasta lágrimas derramo. Me da coraje. Es algo que no he logrado controlar. Me tocaron unos 4 casos en los que había tantos golpes y lesiones en un cuerpo que no se puede defender. Que era difícil permanecer con la distancia que debe dar la ciencia. La ciencia debe hacerse sin sentimentalismos. Entonces era un trabajo muy difícil porque tenía yo que pasar a través de mis ojos algo que era absolutamente salvaje y escribirlo en un papel en blanco y negro, sin emoción. Voy a agregar que el personal médico no es inmune a eso. Mucha gente piensa que estamos deshumanizados, nos han acusado de eso, y a veces lo toman como algo bueno, como una característica que un médico debe de tener. Es que el médico debe deshumanizarse un poquito para aguantar lo que tiene que ver. Sí, en urgencias, golpes, suturas, balazos, pero en un cadáver de un niño que se murió debido a los golpes, al maltrato, cuesta mucho trabajo y llegó a pasar. Pasa en urgencias. Muchas veces llega un niño golpeado y no falta quien, médico, enfermero, guardia, diga: dime dónde está el papá, yo salgo y lo mato. Dime quién le pegó. En el CEMEFO también pasaba. Y nos teníamos que detener porque en el CEMEFO trabajan muchas personas que portan pistola. Y decían: es que esto no puede ser, o sea, decían ellos mismos, y son profesionistas, yo tengo ganas de salir y hacerle algo, ¿sí? Que ni se acerque aquí, que no se meta aquí, ¿sí? Ellos mismos se acercaban y decían: ¿quiénes son los familiares de este niño? O sea, ¿quiénes le hicieron tanto daño? Te dan ganas. Un caso que no se me olvida, una niña que tenía tantos golpes antiguos, quemaduras, golpes, desnutrición. Eso no se da en 2 semanas, eso es sistemático, meses. Y tuvo varias entradas a hospital hasta que la mataron a golpes. Y lo acepto. Ver un niño golpeado significa que le fallamos como humanidad. Es la falla absoluta hacia un ser humano que ni siquiera se puede defender. Eso me quiebra. Cuando fallece un niño por maltrato y se enteran los vecinos, todo el mundo dice: es que sí le pegaba, es que se oía cómo gritaba, es que todos veíamos. ¿Y por qué nunca dijeron nada? Lo denuncian. Clases aquí en la universidad es el trabajo de mi vida. Yo creo que una de las características de mi clase es que trato de explicarlo con experiencias que ellos tengan, experiencias previas. Utilizo mucho la herramienta de la analogía. Les trato de explicar un proceso atómico con una experiencia del auto. Cuando trato de hablar del trabajo de la piel como radiador, les menciono el radiador del carro, el aire acondicionado, la calefacción, cosas que ellos ven en diario. Por ejemplo, cuando hablo de cómo está formado uno de los tejidos del cuerpo, les comento: cuando ustedes hacen una gelatina, ¿qué usan? Agua más polvo. Bueno, aquí es lo mismo. El tejido conectivo tiene agua
más proteínas que se diluyen en esa agua, ¿sí? Uso la analogía. No voy a negar que también uso en varias ocasiones lenguaje soez, y eso me ha traído pues señalamientos, críticas. Los alumnos tienen una manera de evaluarnos, hay una evaluación docente y tengo todas las evaluaciones docentes. Cuando las voy a ver, cuando las voy a consultar, a ver qué opinan los alumnos del semestre pasado sobre la clase, hay opiniones de todas. Está dividido en dos. Creo que dice aspectos positivos y aspectos negativos. En aspectos positivos mencionan esto precisamente, que trato de explicarles hasta las últimas consecuencias. Me detengo, les digo a los alumnos, mi trabajo es explicar. No me voy a ofender si no entiendes. Dime ahorita, te lo vuelvo a explicar. La clase es para que lo entiendas. A mí no me sirve de nada que no entiendas. Necesito explicarte. Me regreso las veces que sean necesarias. Y si ese ejemplo, esa analogía que usé no les sirve, la cambio y busco otro ejemplo. Y busco que ellos identifiquen ese proceso con una analogía que ellos hacen. Los alumnos son muy gráficos ahora. Nosotros teníamos que leer para entender, ellos tienen que ver. Uso videos, muchos videos, uso plataformas electrónicas. Hay muchos videos de biología molecular en los que ya se ven esas simulaciones, los uso. Entonces, no me sirve que ellos no entiendan. Definitivamente no puedo avanzar si no les quedó claro, por lo menos hasta mi punto de vista, ese concepto. Entonces es algo que ellos agradecen, ellos lo ponen como aspectos positivos, que me esmero hasta donde se puede de explicar un concepto. De los aspectos negativos hay muchos aspectos negativos, yo los conozco, yo hablo de mis defectos sin ningún problema. Soy muy sarcástico, uso mucho el sarcasmo y a veces cuesta trabajo separarlo de lo que quiero comunicar. En sarcasmo, en cuanto a que yo soy un enemigo de los mitos, me dedico a cazar mitos médicos sobre todo. Mitos médicos, mis clases, les digo yo, vamos a encuerar este mito, vamos a hablar de él y vamos a ponerlo contra la ciencia que viene en el libro. El mito vamos a decir, el mito de que necesitas cremas para que tu piel esté sana. Vamos a ver qué dice el libro acerca de una piel sana y vamos a ver qué dice el mito. A eso me dedico, a despedazar, ¿sí? La pseudociencia. Soy un enemigo declarado de la pseudociencia. Y es un aspecto negativo, muchos dicen, es que a veces persigue mucho los mitos y no vemos bien la clase. Por eso trato de que ellos me regresen hacia la clase. Yo les digo al inicio de la clase, yo soy muy disperso. No se detengan en decirme, doctor, ya se dispersó, ya está hablando de otra cosa y estamos hablando de este tema. Lo malo es que los alumnos me siguen y prefieren irse por ese lado y dicen, vamos a ver mejor eso. No, espérense, es que esto es un ejemplo, necesitamos afirmar esto de la clase. El alumno de hoy en día tiene que ser dividido en dos tipos y me van a odiar por esto, pero está el alumno de medicina y los demás. ¿Quiénes son más? Los que no están en medicina. Yo tampoco puedo hacer nada en esos casos, pero les digo, no entres. Si no vas a dedicarte a leer, si no te dedicas al sacrificio de dejar de hacer. Los jóvenes de ahora, pues son alumnos muy, pero muy competitivos, la mayoría. Y precisamente, regresando a lo que dices, que batallan tanto para entrar a la carrera que luego se sientan y cruzan los brazos y llegan a la clase y parece que no batallaron o que pensaron que ya llegué y ya aguantando 7 años voy a ser médico. Sí se presenta. Aún así el alumno de medicina definitivamente es diferente porque es un alumno que entra a un sistema feudal. La enseñanza médica todavía tiene feudalismo. Feudalismo en cuanto a que es un grupo cautivo de alumnos y luego está el señor, que es el maestro, ¿sí? Y tiene cosas buenísimas y cosas malísimas, pero algo muy bueno de
de nuestra enseñanza médica es que nosotros formamos a los jóvenes. Tenemos vamos a decir, podemos ejercer la violencia simbólica de decirle, te vas a vestir de blanco y vas a traer el cabello corto y te vas a cortar esa barba y te vas a cortar ese bigote y te vas a quitar esos aretes y te vas a cambiar los zapatos y los vas a bolear diario porque yo digo. La única otra carrera que tiene eso es enfermería, en donde es un poquito más estricto. Y eso no se puede dar en una carrera de las ciencias sociales. O sea, no veo un maestro diciéndole quítate esa barba para cuando el alumno ya fue a derechos humanos y ya estás fuera. En medicina todavía se da. Podemos influir en la formación, sobre todo en la manera de tratar al paciente. El alumno puede ser muy bromista, puede ser muy abierto, pero le enseñamos, no digas bromas, no hagas caras, no te rías, vamos a decir, deja de ser tú para ser médico. Yo estoy convencido que ellos dan clases de universidad, en donde el alumno tiene que venir leído con los antecedentes de prepa, secundaria, sacar sus conclusiones, masticar el material y llegar a la clase donde el docente lo guíe y le dice, esa conclusión que sacaste puede estar mejor de esta manera, esto que tienes es un error, mira, regrésate a esto y esto. Eso es una clase de universidad. Yo doy clases de kinder en la universidad y es un defecto mío y lo reconozco, pero a los alumnos les gusta porque yo les explico algo que les debieron haber explicado muy atrás. Entonces yo me pongo por debajo en cuanto a las clases de universidad y yo les digo a los alumnos, yo doy clases de kinder y está mal, yo no debería hacer eso. Lo que sí siento que mis compañeros podrían hacer mejor es no demostrar que la enseñanza les harta. Yo creo que no hay cosa más, yo creo que no hay aspecto que los alumnos critiquen más que el docente tenga la actitud de que le molesta dar clase. Eso es triste. Yo puedo hablar 3 horas y yo me pregunto, ¿cómo es posible que muestren hartazgo, muestren ansiedad, muestren ganas de que se acabe la clase cuando puedes explicarles tantas cosas? Probablemente sería el señalamiento que haría. A lo mejor odies dar clases, pero no lo demuestres. Por eso estás aquí. O mejor de trasladarte, no sé. Busca tu trabajo donde no tengas que venir a fastidiarte con atender chamacos. Hay algo que yo no hago en las clases, nunca me siento.